En Radio Evolución. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Muy buena tarde. Con el cariño de siempre, saludo a todos los que nos están escuchando en este programa y a los que posteriormente lo escuchen. Siéntanse felices de ser los hijos de Dios al tener un Padre maravilloso que ama tanto a sus hijos que hasta vino a dar su sangre para abrirnos las puertas del cielo en el segundo tiempo. Y que en este tercer tiempo nos vino a dejar sus enseñanzas como el Consolador prometido o el Espíritu Santo. Esto fue desde 1866 hasta 1950. Para que todos lo conozcan y sepan que tienen dones y la luz para iluminar su camino. Nos dijo que todos tienen la fortaleza para enfrentar las adversidades que se están presentando en este tercer tiempo. Vino también a recordarnos que el amor es la base de su doctrina, que todos debemos manifestar el amor espiritual a nuestros hermanos, ya que es el sentimiento más hermoso donde Dios se manifiesta a través de nosotros. Para entender mejor, hemos tomado el tema "Las armas espirituales no son amenazadas", del libro de La Vida Verdadera. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio, mis hermanos. Así, en el nombre de Dios, les entrego su palabra. Y Él nos dice: esta doctrina no será defendida con armas homicidas. Las únicas armas que os he confiado para que luchéis por ella son las palabras de luz y las obras de amor. Quien las esgrima verá cómo ante ellas caen destruidas las malas intenciones y los ataques que sufriere. También nos dice: bienvenidos seáis todos, lo mismo el primero que el postrero, el discípulo que el párvulo, el ferviente que el incrédulo. Nos dice: os preparo a todos, porque el mundo os pedirá pruebas de mi nueva manifestación. También nos comenta: muchas religiones existen en la tierra, pero ninguna de ellas unirá a los hombres ni hará que se amen los unos a los otros. Será mi doctrina espiritual la que realice esta obra. En vano será que el mundo se oponga al avance de esta luz. Cuando la persecución de mis discípulos sea más intensa, los elementos se desencadenarán, pero se apaciguarán por la oración de estos labriegos, para que la humanidad contemple una prueba de la potestad que les he dado.
nos dice, no durmáis para que no vayáis a quedar confundidos entre el dolor y el caos del mundo, después de haberos elevado yo por sobre todo ello. No desperdicéis este tiempo, confiados en que vendrán otro mejor, porque llegará el instante que está marcado para que retornéis al valle espiritual. Aunque pidáis la prolongación de vuestra vida para desempeñar vuestra misión, encontraréis la justicia del Padre, que os dirá que esta oportunidad ha pasado. Reconoced que tenéis la misión de recibir en vuestro seno al caminante cansado y al pecador extenuado por el vicio, que en vuestro ejemplo, en vuestros consejos y enseñanzas hallará su regeneración. También nos dice, no vengo a vosotros como juez, porque os veo venir a mí en busca de consuelo para mitigar las penalidades terrestres. Mas os enseño para que hagáis con vuestros hermanos lo que yo hago con vosotros. Recordad que cuando os he confiado esta heredad espiritual, os he dicho, dad a vuestros semejantes los necesitados, porque si por ellos descuidases a los vuestros, yo por ellos velaré. También nos dice, pero no sois los únicos sobre quienes ha venido la luz del Espíritu Santo en este tercer tiempo. Esta luz está dentro y sobre toda criatura humana, en todo espíritu, así como ante vosotros se ha abierto este tiempo como una ocasión preciosa para elevaros. También se ha presentado ante los ministros, los sacerdotes y pastores de todas las religiones, como una oportunidad para enmendar hierros y cumplir con la voluntad del Padre. Vosotros buscad agradarme. Para ello tendréis que agradar a vuestros hermanos. Ellos escucharán con atención la buena nueva, si con verdaderas obras de amor deis testimonio de mi verdad. Yo prepararé hombres fuertes que comprendan e interpreten mi doctrina en forma limpia, para que sean estímulos entre las multitudes y la niñez vea en ellos un buen ejemplo, porque este pueblo será simiente de fraternidad, de unificación y de concordia, nos dice. He querido que al final de este tiempo en que me estoy comunicando, forméis una familia en la que se amen los unos a los otros, que el dolor de uno sea sentido por los demás, como corresponde a verdaderos hermanos. Comprended que habéis brotado de un mismo Padre. Cuando alcancéis este ideal, vuestra fuerza será invencible. No juzguéis el valor de vuestros propios dones, ni los comparéis con los de vuestros hermanos. No digáis que a unos les he dado más que a otros, porque habiendo dado a cada quien sus dones y su misión, cada criatura va recogiendo en el camino de su vida el fruto de su amor y de su perseverancia, así como también el de sus faltas y desvíos.
En los distintos cargos que dentro de mi obra desempeñáis, existe justicia, restitución y también premio. Pero ninguno sabe si lo ha logrado por méritos o por una deuda contraída con su Señor. Y nos dice en su palabra bendita: mi enseñanza será inolvidable para vuestro espíritu. Lo mismo en la tierra que en el valle espiritual. Ya nunca más será rebelde en su jornada, y estando en contacto con su Padre, siempre podrá escuchar su voz, porque yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no perecerá. Y nos comenta: la unión de la carne humana con el espíritu yo la hice. Así formé al primer hombre, a quien desde un principio le revelé mi ley por medio de diferentes manifestaciones, para hacerle reconocer el amor que debe guardar a su Señor y a sus semejantes. Mis enseñanzas han hecho que la humanidad se reconozca como hija del Padre. He aquí por qué os digo que las guerras entre los hombres no tienen fundamento, porque el Creador ha capacitado a todos para razonar, sentir y comprender, mas no todos razonan a través de la conciencia, y menos valorizan su propio espíritu, porque se dejan llevar de sus ambiciones terrestres. El hombre debería tener siempre presente que es parte de mí mismo, que está hecho a mi imagen y semejanza. Pronto sabrá a qué ha venido, más de una vez a este planeta, mas no a confundirse o a perderse en él. Entonces comprenderá que ese cuerpo que posee y que tanto ama solo es un instrumento del espíritu, al cual se encuentra unido mientras vive en este mundo. Para muchos, hoy son incomprensibles estas lecciones, y sin embargo, llegado el momento, las comprenderán a través de vuestra palabra y de vuestras obras. Mi palabra viene a iluminar el pensamiento humano. Su luz llegará a todos los espíritus para conducirlos hacia el camino de la verdad, apartarlos del fanatismo, despertándolos y haciéndoles oír la voz de su conciencia. También nos dice: los hombres no sienten ya temor ante mi justicia. La guerra ha sido cruel y la humanidad no se regenera. Y no es que yo castigue los pecados humanos con la guerra. Si mi justicia la permite, es porque el hombre tiene que depurarse. Muchos son los que se llaman hijos de Dios, pero muy pocos los que en verdad reconocen, porque a mi divinidad deben buscarla con el Espíritu. Mas ya está entre vosotros el tiempo del despertar, del resurgimiento, de la resurrección. Después de la siembra vendrá el fruto, mas este no será solamente producto de la evolución humana, sino también obra de mi poder celestial. Es menester que os preparéis y contribuyáis para que las nuevas generaciones
puedan florecer y dar buenos frutos. Procurad que vuestra fe no disminuya. Nos dice también, vuestros labios serán heraldos que den a conocer mi palabra a la humanidad. Buscáis a cada instante mi huella y me decís, ¿cómo debo conducirme en este o en aquel trance? Yo os digo, mi palabra lo enseña todo. Estudiadla y en ella encontraréis la solución que buscáis. El camino que transitáis es escabroso, mas cada paso, cada obra que hagáis dentro de mi ley os acerca a la finalidad que todo espiritualista tiene. Y nos dice también, vuestra restitución es grande y por lo mismo vuestro dolor también lo es. Mas cuando hayáis pagado vuestras deudas y hayáis labrado vuestra salvación, comprenderéis que no fue vano el dolor, que vuestro destino es justo. Y nos pregunta, ¿por qué no os habéis servido los unos a los otros como lo hace el sirviente con su señor? Comprended que no es menos el que sirve, porque su humildad lo eleva y dignifica. Todos los mandatos que os he dado podéis cumplirlos. Ellos están al alcance de vuestra capacidad y virtud. Os he dicho que os améis y que hagáis caridad sin interés alguno, que no esperéis de vuestros hermanos la recompensa, que el metal no es el precio de vuestro amor o sacrificio por los demás. Nos dice también, el mundo sentirá en vosotros mi presencia, reconocerá mi ley, hoy olvidada, y conocerá las nuevas revelaciones y enseñanzas. La humanidad me verá en todo mi esplendor al recibir el testimonio de vuestras obras de amor. Yo os he enseñado a vivir en armonía conmigo y a ser humildes y sencillos en todos vuestros actos y pensamientos. Yo os he enseñado que mientras el hombre alimenta sus guerras para darse muerte, vosotros debéis ser los soldados de mi divinidad, que llevéis en vuestras manos las armas de luz para combatir el odio y las tinieblas del mundo. Ved, mi pueblo, cómo a vuestro alrededor de la humanidad se debate su angustia y su dolor, y sois vosotros los indicados para llevarles el consuelo, el aliento y el amor de mi Espíritu Divino. También nos dice, por último, he aquí que cuando hayáis cumplido con esta forma, sentiréis mi paz y de esta paz compartiréis a la humanidad. Despojaos de toda ambición material y revestíos de mi amor para que vosotros manifiestéis en todo el orbe terrestre mi amor y mi misericordia. Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. Dios nos dice que en su palabra está la solución a nuestros problemas, pero de que debemos estudiarla y llevarla a cabo.
También nos dice que seguirá el avance de su luz en todo el mundo, porque no hay nada que se oponga, ya que esta luz está dentro y fuera de cada criatura humana, ya que Él es la luz del mundo. Nos pide que debemos orar mucho para que el hombre se regenere, que su palabra ha venido a iluminar el pensamiento humano, pero el hombre tiene que depurarse para llegar a Él. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. También nos pide Dios no dormir para que no quedar confundidos entre el dolor y el caos del mundo. Que no desperdiciemos este tiempo, que estudiemos su palabra, que la analicemos y la meditemos para escuchar la voz de nuestra conciencia, ya que es la voz de Él en nuestra conciencia. Que les llevemos a todos el consuelo, el aliento y el amor de Dios. Hermanos, escuchemos la guiación de Dios para salir adelante y poder ayudar a nuestros hermanos. Les deseo que tengan una vida llena de luz, de paz y de amor. Y los esperamos en el próximo programa. Bendiciones para todos. Cuánto dolor agobia a la humanidad en esta era. No bien nace un niño cuando ya empieza a apurar el cáliz de amargura por causa de sus hermanos. Unos pierden a la madre antes de sentir la primera caricia. Otros se ensordecen con el estruendo de la guerra en lugar de oír el dulce arrullo maternal. Sí, humanidad, habéis encendido el fuego de las pasiones y después habéis clamado al cielo para pedir que no os castigue, sin comprender por vuestra ceguera que el Padre no castiga. Sois vosotros los que no habéis sabido encontrar el camino para llegar a apagar el fuego de vuestros odios y de vuestras guerras con el agua transparente de la regeneración y de la virtud, porque no habéis llevado en vosotros esa virtud y tenéis que empezar por apagar el fuego con vuestras lágrimas y aún con sangre. Cuán lejos de la armonía ha vivido el hombre desde que inició su tránsito sobre la tierra. De ello dan prueba sus incesantes tropiezos, el inagotable cáliz de sus sufrimientos que ha padecido y su falta de paz. ¿Por qué bebisteis el cáliz de amargura? ¿Por qué olvidasteis el mandato del Señor, así como la misión que os confié? Porque sustituisteis mi ley por las vuestras, y allí tenéis los resultados de vuestra vana sabiduría. Amargura, guerra, fanatismo, desengaños y mentiras que os asfixian y os llenan de desesperación. Y lo más doloroso para el hombre materializado, para el que todo lo somete a sus cálculos y lo sujeta a las leyes materiales de este mundo, es que después de esta vida se encontrará cargando el fardo de sus errores y de sus tendencias. Entonces será muy grande el sufrimiento de vuestro espíritu. ¿No creéis que la división de la humanidad en pueblos y razas es algo primitivo? ¿No meditáis que si vuestro adelanto en vuestra civilización, de la que tanto os enorgullecéis, fuese verdadera, no estaría aún imperando la ley de la fuerza y la maldad, sino que estarían regidos todos los actos de vuestra vida por la ley de la conciencia? Y vos, pueblo, no os pongáis al margen de este juicio, que también entre vosotros descubro guerras y divisiones. Y si es cruento el dolor material que apuran las naciones, considerad cuánto más grande será el que está sufriendo el espíritu. En verdad os digo que están bebiendo ya las heces del cáliz más amargo. Este instante es de prueba para la humanidad. Los grandes pueblos del mundo están haciendo preparativos para lanzarse unos contra otros,
como fieras sedientas de sangre y ciegas de odio. Los pueblos pequeños se encuentran temerosos ante el presagio de la guerra, que es luto y destrucción. Los hogares se ensombrecen, los corazones laten llenos de terror, y los amantes de la paz y la justicia se atormentan ante el fantasma de la guerra que amenaza la paz de los hombres. Los elementos de la guerra y del exterminio se encuentran desatados. El hambre y la peste con sus extrañas e incurables enfermedades os amenazan. Por eso, velad y orad, trabajad en vuestra misión y la prueba pasará. ¿Qué ha motivado la furia de los elementos? Todo esto ha sido por la falta de armonía en que los hombres viven con la naturaleza que les rodea. El hombre en todos los tiempos, pero ahora más que en el pasado, se siente dueño de sus actos, independiente de toda ley espiritual. Se ha convertido en un ser egoísta que solo piensa en sí mismo. Su corazón está vacío de amor hacia los demás y por eso la humanidad ha venido a asemejarse a un inmenso desierto, seco y árido. ¿Podrán los hombres en esa forma unirse, comprenderse y ayudarse de una manera sincera y noble? No. Si no aparta de su corazón la mala semilla, la humanidad seguirá destruyéndose a sí misma. Desconfiarán los unos de los otros y seguirán riñendo mientras se encuentren carentes de amor. ¿Cuál será la deuda de estos hombres delante de Dios y cómo tendrán que pagarla? Eso solo yo lo sé. Pero de cierto os digo que ninguno escapará a la ley de restitución. Mientras ellos siguen destrozando el mundo que Dios les dio para vivir, velad y orad por vuestros hermanos, porque no saben lo que hacen. Porque de saberlo, tiempo ha que con sus lágrimas, con su sangre y aún con su vida, estarían reconstruyendo todo lo que han destrozado. No todos los hombres se encuentran en un mismo nivel de comprensión. Mientras unos se maravillan a cada paso, otros todo lo contemplan imperfecto. Mientras unos sueñan con la paz como la cúspide de la espiritualidad y la moral del mundo, otros proclaman que son las guerras las que hacen evolucionar a los hombres. Sobre esto os digo, las guerras no son necesarias para la evolución del mundo. Si los hombres las utilizan para sus fines ambiciosos y egoístas, es por el estado de materialidad en que se encuentran quienes las promueven. Y entre ellos hay quienes creen en la existencia en este mundo solamente, pues ignoran o niegan la vida espiritual y son tenidos por sabios por la humanidad. Por eso es menester que esta revelación sea reconocida por todos. No sentís amor por vuestros semejantes y es por eso que continuamente el dolor os aqueja. Habéis olvidado mi mandato que os dice, amaos los unos a los otros, el cual os enseña la más grande de todas las sabidurías. ¿A dónde os ha conducido, oh humanidad, vuestro análisis de Dios? A la guerra fratricida, al caos. Allí tenéis las consecuencias de vuestro error. Hoy purificáis vuestras faltas con vuestra sangre, con llanto y desesperación. Así os contempla mi espíritu. Por lo tanto, alejaos de lo superfluo, cumplid con mi ley, conoceos entre hermanos y en la armonía de vuestra comprensión y amor conoceréis a vuestro Señor. Muchos de los que contemplan a los elementos desatados, las aguas desbordadas arrasando comarcas en su furiosa corriente y a los hombres entregados a destruirse en crueles guerras fratricidas, dicen que es la ira de Dios la que se encuentra también desatada. Yo perdono a quienes así interpretan mi justicia, mas comprenderán que todos los sufrimientos y vicisitudes que la humanidad padece provienen de su desobediencia a mi ley. En verdad os digo que allí en medio de los ejércitos que combaten por ideales y ambiciones terrestres, he descubierto en los instantes de reposo a los hombres de paz y de buena voluntad, convertidos en soldados por la fuerza. De su corazón se escapan los suspiros cuando mi nombre brota de sus labios y las lágrimas corren por sus mejillas con el recuerdo de los suyos. Padres, esposas, hijos o hermanos. Entonces su espíritu sin más templo que el santuario de su fe,
sin más altar que su amor, ni más luz que la de su espíritu, se eleva hacia mí en demanda de perdón por las muertes que involuntariamente ha ocasionado con sus armas. Me buscan para pedirme con todas las fuerzas de su ser que les permita retornar a su hogar, o que al menos, si han de caer bajo el golpe del enemigo, que cubra con mi manto de misericordia a los que dejan en la tierra. A todos los que buscan en esa forma mi perdón, yo los bendigo porque ellos no tienen la culpa de matar. Otros son los asesinos, los que habrán de responderme, llegada la hora de su juicio, de cuanto hayan hecho de las vidas humanas. Muchos de ellos, amando la paz, se preguntan por qué yo he permitido que fuesen llevados hasta los mismos campos de batalla y de muerte, a lo cual os digo, que si su entendimiento humano no alcanza a comprender la razón que existe en el fondo de todo esto, su espíritu, en cambio, sabe que está cumpliendo una restitución. Se acercan los tiempos de prueba. Yo os he preparado para que tengáis fuerza y valor para contemplar cuanto os he anunciado. En esa lucha llegarán a comprender los hombres que la causa de la guerra entre las naciones y la pugna entre doctrinas es debida a que viven en la incomprensión y alejamiento de la enseñanza de Cristo. Porque si ella fuese puesta en práctica, el mundo estaría de plácemes. Pero si en vez de amor existe egoísmo, ¿cómo puede haber claridad en el entendimiento y espiritualidad en las obras de su vida? ¿Cómo puede el espíritu en esa forma sobreponerse a la reaciedad de la carne para manifestar su esencia? Si mi presencia entre vosotros en este tiempo coincide con las grandes calamidades y con las terribles guerras que ahora os afligen, no me atribuyáis ese cáliz que beben los hombres. Los sufrimientos son el fruto de vuestros pecados, y éstos no han brotado de mí. Si os anuncié que en el tiempo en que os hablaría como Espíritu Santo, el dolor se encontraría desatado entre la humanidad, con ello no dicté vuestra sentencia. Es que yo sabía que cuando esas pruebas llegaran, me necesitaríais. Solo os lo anuncié para que estuvieseis velando y orando en espera de mi llegada. ¿Cuántas y espantosas guerras esperan a la humanidad? Mucho más aterradoras que las que han pasado, en las que el furor de los elementos desencadenados se confundirá con el estruendo de vuestras armas. El mundo será pequeño para contener en su seno tanta destrucción. Todo ello traerá como consecuencia que los hombres, habiendo llegado al máximo de su dolor y desesperación, se dirijan suplicantes al Dios verdadero, al que no quisieron llegar por el camino del amor para pedirle su divina paz. Entonces yo, Cristo, el Verbo, resucitaré en los corazones, porque ese tiempo será la culminación del tercer día, en el cual cumpliré mi promesa de salvación al reconstruir el templo como os lo prometí. Cuando vuestros ojos contemplen la destrucción de las naciones y conozcáis su desastre, vuestro corazón se sentirá embargado de dolor y de tristeza. Mas los que hoy han dudado de mi palabra, cuando vean cumplidas mis profecías, también llorarán por haber sido incrédulos. Vosotros veréis cómo los postreros vendrán a daros ejemplo de fe, confianza y obediencia. He permitido que el dolor, la destrucción y la muerte se dejen sentir en vuestra vida, para que esos frutos tan amargos os hagan comprender la clase de árbol que cultivasteis. Mas también yo haré que el dolor desaparezca y deje que el espíritu descanse y medite, porque de él tendrá que surgir el himno de amor a su Creador. Dicho está y también escrito que ese día llegará cuando los hombres hayan ataviado su espíritu, cuando se amen los unos a los otros. Pueblo, perseverad en mi doctrina, y de cierto os digo que 3 generaciones después de la vuestra, el espíritu de vuestros descendientes habrá logrado una gran espiritualidad. Buscad la verdadera elevación, y después lo hará toda la humanidad, porque vuestro mundo no está condenado a ser eternamente un valle de lágrimas, una tierra de pecado, un infierno de lujuria y de guerra. El día del Señor es ya con vosotros. Mi espada de justicia tocará la perversidad. ¿Qué pasará si destruyo la mala simiente, el vicio y el orgullo, y en cambio ofrezco protección a la semilla de la paz, de la concordia, de la regeneración y de la verdadera fe en mí?
tendrá que transformarse el mundo. El hombre se transformará una vez que su culto espiritual y su vida sean mejores. Cuando logréis elevar vuestros sentimientos por encima de tanta miseria humana, brotará de vosotros la más sentida y sincera petición en favor de vuestros hermanos, y esa vibración de amor, esa pureza de vuestros sentimientos serán las espadas más poderosas que destruyan las tinieblas, que las guerras y las pasiones de los hombres han venido formando. Haré que las banderas de las naciones destrozadas en el combate se unan todas bajo la forma de un estandarte de paz. Os hablo de esta manera porque soy el Dios de la paz, el Padre que quiere la alegría en el corazón de sus hijos. En el futuro os enviaré espíritus iluminados que vendrán como gobernantes a la tierra, y ellos no permitirán más guerras, porque saben que este planeta es para todos los hombres y que la división de naciones que viene desde los principios de la humanidad es prueba innegable de vuestras envidias, rencores, desconfianzas, distanciamiento y odio entre los hombres. Si los hombres comprendiesen que la tierra ha sido creada para todos y supiesen compartir en forma justa con sus hermanos los tesoros materiales y espirituales de que está sembrada su existencia, de cierto os digo que aquí en este mundo comenzaríais a sentir la paz del reino espiritual. Cuando cumpláis con la ley de amor, habréis logrado vuestra unificación y armonía. Dejaréis de sufrir y la paz de las naciones, no lograda por los hombres hasta ahora, se hará en la humanidad. Con un poco de espiritualidad, cuán fácil sería a los hombres poderse entender. Seguid orando por la paz del mundo. Es vuestro deber. Orad para que los hombres se comprendan y se amen los unos a los otros. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, tengan todos mis hermanos, y sean bienvenidos a escuchar la palabra divina dada por nuestro Dios en este tercer tiempo. El tema que se escogió para este día es las armas para vencer en nuestras luchas. Los textos están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces en templos, recintos y casas de oración espiritualistas del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950 en la República Mexicana y dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: es vuestro Dios quien os habla, mi voz es la ley, hoy la escucháis nuevamente sin que sea necesario labrarla en piedra, ni tener que enviaros a mi verbo encarnado entre vosotros. Fue Cristo el que vino a vosotros, y es Cristo el que os habla en estos instantes, mas no tratéis de separarme de Dios, ni mirarme fuera de Él. Os he dicho que Cristo es el amor divino, por lo tanto, no tratéis de separarme del Padre. Sobre las armas de destrucción, las armas fratricidas, nos dice en su palabra divina: los hombres tiemblan de temor ante las nuevas armas creadas por la inteligencia humana. Ayudadlos, pueblo, extended hacia ellos mi mensaje de amor que he venido a confiaros. No sintáis preferencia por razas, lenguas o ideologías. Ved tan solo en ellos a vuestros hermanos necesitados de consejo y de amor. Orad, porque de cierto os digo que mi paz, venciendo el egoísmo y las flaquezas humanas, llegará a todos los pueblos de la tierra. Así vendrá a vosotros mi reino, y quiero que por fin el hombre llegue a perfeccionarse, que gobierne este planeta como el Padre gobierna el universo, con amor. Es tiempo de que el amor, el perdón y la humildad surjan del corazón de la humanidad como armas verdaderas, que se opongan al odio y al orgullo. Mientras el odio encuentre odio y el orgullo tropiece con el orgullo, los pueblos se extinguirán y en los corazones no habrá paz. Yo daré señales cuando las guerras estén a punto de desatarse, para que velen y oren,
porque con su oración y con su vigilia serán invulnerables a las armas homicidas. Mirad la guerra que va cubriendo de luto los pueblos y las naciones por donde pasa. Por grande que sea la confusión en el mundo, no desconfiéis de vuestras fuerzas para resistir las pruebas. 1945 se llevó las últimas sombras de la guerra. La hoz cegó millares de existencias y millares de espíritus retornarán al valle espiritual. La ciencia asombró al mundo y con sus armas destructoras hizo estremecer la tierra, dejando como huella de su paso una estela de viudez, de orfandad y de frío. Las plagas avanzan de nación en nación como consecuencia y hasta los elementos hacen oír su voz de justicia. Nos pregunta, hermanos, ¿cuál es la causa de las guerras que siembran la confusión entre los pueblos, sino la codicia desmedida o el odio irrefrenable? En verdad, la guerra se desatará y el mundo se encontrará en desolación. Esto acontecerá. La guerra fratricida y la guerra de ideas están en su plenitud. Si la humanidad lleva la guerra en el pensamiento, es porque no tiene amor en su corazón. Sobre la nueva guerra que vendrá nos habla en su palabra y nos dice: grande será la confusión de los hombres antes de que a ellos venga la luz. Veréis surgir a hombres y mujeres pregonando que son enviados de Dios, diciendo que son profetas o emisarios. Y desde ahora os digo que tengáis cuidado para que sepáis reconocerles por sus obras. Vuelvo a deciros que permanezcáis en oración hasta que veáis que la paz retorna a los pueblos y la alegría a todos los hogares del mundo. Todo lo que os he anunciado se cumplirá. En cada día encontraréis ocasión de trabajar y de poner en práctica mi palabra. Las ambiciones y el mal entendimiento del libre albedrío han causado una nueva guerra y su consecuencia es el dolor. Contemplo orfandad, miseria, desolación y muerte por doquier, y de todo esto me responderéis. Yo os invito a orar en esta hora suprema y os doy la luz de mi espíritu. ¿Cómo podéis concebir que yo, el Padre, el amor divino, sea capaz de castigaros con guerras? ¿Creéis que quien os ama con amor perfecto y desea que os améis los unos a los otros, pueda inspiraros el crimen, el fratricidio, la muerte, la venganza y la destrucción? ¿No comprendéis que todo ello se debe al materialismo que ha acumulado la humanidad en su corazón? Mi ley respeta el libre albedrío de que les he dotado, aunque mi justicia les dejará que recojan el fruto de lo que van sembrando en su vida. Una nueva guerra está próxima a surgir en el mundo. Será una guerra distinta a todas las que la humanidad ha sufrido. Guerra de ideas, de filosofías, de doctrinas, de ideologías, de creencias y de religiones. Para ese tiempo, debéis encontraros preparados y debéis dar el alerta a vuestros hijos. Y sobre esta gran lucha nos revela: os espera una gran lucha, seréis ayudados por el buen pastor y por el mundo espiritual. Os he enviado a sostener una gran lucha entre la humanidad. No olvidéis que lo que hacéis con vuestros semejantes, lo hacéis con vuestro Padre y con vosotros mismos. Vosotros, los que hayáis comprendido mi palabra, os uniréis a mí en una gran lucha contra el pecado. Los ejércitos espirituales han entablado su batalla. A ellos os uniréis. Las pruebas despertarán al mundo. La buena nueva llegará a todos y sabrán que he venido a dejar un testamento más y a juzgar su obra. Orad
y en vuestra oración recibiréis la luz para penetrar en esta nueva revelación que os estoy entregando. Todo cuanto necesite este pueblo para la lucha que se avecina, su gran lucha espiritual, lo tendrán. El mundo está hambriento y vosotros tenéis el pan que alimenta. Si me seguís, sentiréis mi potestad para combatir todo mal. Todos los elementos os ayudarán en vuestra misión. Escuchad, se acerca la guerra de ideas. Espíritus encarnados y desencarnados se agitan en un mar de confusiones. Todos hacen obra de destrucción, mas el dolor ha llegado también. El segador está presente en este tiempo con la misión de cortar todo árbol que no produzca buenos frutos. Y en esta gran lucha, solo la justicia y la verdad prevalecerán. Muchas de las iglesias desaparecerán, y cuando los científicos no sepan contestar a la humanidad, ni puedan resolverle sus problemas, ella vendrá a mí. Entonces sabrá que la he estado esperando para enseñarla y consolarla. Sabrá que esta palabra viene de Cristo, el mismo en el que el Maestro os enseñó el sublime mandamiento que os dice: amaos los unos a los otros. Estáis en tiempos de purificación y ya se han escuchado los ayes de dolor. Estáis en el tiempo de la gran lucha del bien contra el mal, de la luz contra la tiniebla, y vosotros os estáis preparando para que defendáis mi causa. No quiero contemplar entre vosotros, pueblo escogido, distintos pensamientos ni distintas voluntades. Quiero contemplaros unificados, llevando mi misma inspiración y guiados por mi palabra, que es una sola en todos vosotros. El Padre os dice: si me amáis, dad cumplimiento a mi ley, preparaos. Si os sentís débiles o algo os hace falta, pedid al Padre, que yo os escucharé. Mas pedid lo justo, y yo os llenaré de mi gracia. Si os preparéis, yo haré de vosotros mis apóstoles, para que manifestéis mi amor. Y sobre las armas más poderosas para la lucha, que son el amor, la caridad, el perdón, la oración, nos dice en su palabra: recordad que soy yo quien os ha dado el arma del amor y que además os he enseñado a combatir para ganar las grandes batallas. Las armas que yo os doy no son de las que arrancan la vida, no ciegan a nadie, no derraman sangre ni causan dolor, no dejan viudas ni huérfanos a su paso, ni dejan hogares sumidos en la desolación, puesto que las armas que yo os he dejado son el amor, la caridad, el perdón. Las armas más fuertes para vencer a vuestros enemigos son el amor, la prudencia y la justicia. Lleváis un arma poderosa para libraros de la tentación. Es la oración. Es el arma que os hace sentiros fuerte, que os acerca a mi divinidad y os hace caminar junto conmigo en el camino de vuestra evolución espiritual. Si me preguntáis, ¿cuáles fueron las armas que di a la humanidad para luchar contra el mal? Os diré que fueron la oración, la perseverancia en la ley y el amor de los unos a los otros. Nos sigue hablando sobre las armas para enfrentar la gran lucha y nos dice en su palabra bendita: en esta gran lucha solamente llevaréis las armas de amor, de paz y de justicia. Ante todo, haréis brillar mi luz y llevaréis mi palabra a los corazones. Os revestiréis de paciencia, de prudencia y de amor, y recordaréis estas lecciones que os daba en medio de esta paz. Cada uno de vosotros será un heraldo de la verdad. Todos me imitaréis, todos recordaréis el amor con que yo enseñé a cada uno de mis discípulos, la paciencia con que preparé a cada uno de mis párvulos, el perdón que derramé sobre todos cuantos faltaron y cayeron en tentación. Os dejaré también el libro, exteriormente escrito con la letra material e interiormente iluminado con la luz del Espíritu Santo, para que en esta fuente bebáis,
para que por medio de mis enseñanzas alcancéis la fortaleza y la luz espiritual para la gran lucha que os espera. Cuando las grandes pruebas vengan, no quiero que vosotros seáis los sorprendidos, sino vuestros hermanos. En este tiempo de la gran lucha espiritual, acompañad a los hombres con vuestra oración. Y nos habla en su palabra sobre lo que vendrá después de pasada la gran lucha. Después de la gran lucha, la paz vendrá a los hombres. En verdad, sois vosotros los encargados de transformar este mundo, devolviéndole la salud, la paz y la fe que ha perdido. En vuestra lucha no estaréis solos. Vuestro Dios lucha antes y siempre. Las fuerzas del mal serán atadas. La humanidad será libre y rehará su vida, y la fe volverá a su corazón. Cuánta sangre derramada por mis hijos, con la cual se ha enrojecido la tierra. Cuántas lágrimas de hombres, mujeres y niños. Cuántos pecados y horrores, pero también cuántas pruebas de amor he recibido y cuánta virtud he contemplado. Sobre la paz en los hombres de buena voluntad nos dice: habéis dicho, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, y de cierto os digo que aun a los de mala voluntad yo les he dado la paz. Mas vosotros decidme, ¿cuándo habéis dado paz? Cerca de 2000 años hace que repetís aquella frase que escucharon los pastores de Belén: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Mas, ¿cuándo habéis puesto en práctica la buena voluntad para haceros merecedores de la paz? En verdad os digo que más bien habéis hecho lo contrario. Sobre la paz mundial, la paz en el mundo nos dice: el ambiente de guerra ha penetrado doquiera, sembrando la destrucción, desde el pequeño hogar hasta las grandes naciones que no han velado, han caído en sus redes sin saber cómo librarse de este yugo. Os he enseñado, os he dado el secreto de la paz. Amadme, amaos los unos a los otros e inspiraos en mí. ¿Por qué os portáis como enemigos si todos habéis brotado de mí? Tomad de mí la espiga en el trigo de amor, de paz y de buena voluntad. Cultivadlo y con él haced pan que sustente a vuestro espíritu. Aun cuando en el presente os parezca imposible cimentar la paz entre la humanidad, yo os digo que la paz se hará, y aún más, que el hombre practicará la espiritualidad. Muchas calamidades sufrirá el mundo antes del establecimiento de este tiempo, pero esos sufrimientos serán para bien de la humanidad, tanto en lo material como en lo espiritual. Serán como un hasta aquí a la carrera desenfrenada de maldades, egoísmos y lujuria de los hombres. La purificación tiene apariencia de castigo sin serlo, pero en realidad es el medio de salvación para el espíritu, dejando o perdido del camino. Yo os inspiro la paz, jamás os he incitado a la guerra. Los hombres se han unificado espiritualmente para elevar sus plegarias pidiendo la paz del mundo. Mas esta oración en unos brota desde el fondo de su corazón y en otros consiste solo en palabras. Mas la preparación de todos los pueblos de la tierra, unida a la preparación del pueblo espiritualista, forma una sola oración, una sola plegaria que llega a mí. Y se despide: mi paz sea con vosotros. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.
OM Radio Evolución. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla.